evening, my brothers and sisters. We welcome all of you here in the Marriott Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Center, all Les of the buildings, damos una cordial bienvenida a este Marriott Center. honored to be in your presence, each and every one. Tenemos el honor de estar ante ustedes Grateful to have two of my brethren who come up forward. y estoy muy agradecido de tener a dos de mis hermanos del Consejo de los 12 aquí con nosotros. El de Aaron y el de Bateman, Most honored, however, que ahora es presidente de BYU. companionship of my wife, Y estoy agradecido de estar aquí con la compañía de mi esposa, such great blessing. quien es una gran bendición para mí en mi vida. My young brothers and sisters, as I contemplate Mis queridos hermanos y hermanas, contemplar el gran futuro que les espera, as well su as maravilloso potencial y grandes desafíos, me siento humilde con la responsabilidad de dirigirles la palabra. closer to the eternity, Siendo que yo estoy más cerca de las eternidades que ustedes, I have chosen to introduce he decidido presentarles concepts conceptos quizá nuevos para algunos, I do so in the spirit of the song y lo hago con la misma intención de la letra de la canción de Mary Poppins: la medicina es más fácil de tomar con una cucharada de azúcar. emphasize a profoundly significant Deseo recalcar un fenómeno sumamente importante que ocurre en la vida, o sea, la inspiración. I also want to introduce you También quiero introducir la palabra epifanía. in the Christian tradition, Epiphany, En las tradiciones cristianas, la Epifanía es la 12ª noche de la Navidad, usualmente el 6 de enero, cuando se celebra la revelación de Jesucristo a los gentiles. Magi, etc. Los Reyes Magos en Belén. Celebrate the day of Epiphany. En los Estados Unidos no celebramos la Epifanía y no forma parte del Evangelio restaurado de Jesucristo. However, the word Epiphany Sin embargo, la palabra Epifanía tiene otro significado: la aparición o manifestación de Dios o de un ser sobrenatural. It is also described También se describe como un fenómeno que ocurre junto con otro que aparentemente es resultado del primero. James Joyce El escritor James Joyce usó la palabra epifanía para designar un acontecimiento en el cual se percibe repentinamente la naturaleza esencial de algo. It is thus an intuitive Una persona, situación o objeto. Por tanto, flash consiste en la percepción intuitiva instantánea de una realidad, el ver con nuevos ojos algo usualmente sencillo y común. in our understanding this A nuestra manera de entender las cosas, to be able to perceive A este- by inspiration the common and ordinary things a esto se le podría llamar true meaning inspiración. Es una gran bendición el poder recibir por inspiración el verdadero significado de las cosas comunes in her y ordinarias de la vida. Escuchamos un ejemplo de ello, una mujer que acababa de adoptar un bebé. En su gozo dijo: ahora tengo 2 corazones. Las madres parecen tener un corazón por cada hijo. Esta noche, sin embargo, quisiera hablar de algunos acontecimientos espirituales sobresalientes y poco comunes que han ocurrido a través de la historia. La primera presidencia reconoció que muchos personajes y acontecimientos históricos fueron inspirados por Dios cuando escribió. Los grandes líderes religiosos del mundo, como Mohamed, Confucio, y los reformadores también, así como los filósofos como Sócrates, Platón y otros, moral truth recibieron una porción de la luz de Dios, quien les dio verdades morales para iluminar a naciones enteras y llevar un nivel de entendimiento más alto a las personas. Hebrew prophet Los profetas hebreos prepararon el camino para la venida de Jesucristo, el Mesías prometido, provides salvation
quien daría salvación a todo el género humano que creyera en el Evangelio. Fin de la cita. La intuición espiritual tiene sus raíces en el jardín del Edén. Nuestra madre Eva quedó atrapada en un dilema, ya que podía no participar del fruto prohibido y permanecer en el jardín, o participar de él, tener una existencia mortal y llegar a ser madre de la raza humana. Después que Adán y Eva lograron la mortalidad, ella dijo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Es interesante ver que los jóvenes a menudo reciben estas epifanías personales. En la historia seglar leemos de Juana de Arco, una campesina sencilla que no sabía leer ni escribir. Afirmó haber recibido visiones celestiales indicándole que liberara a su país oprimido, Francia, de los ingleses. A la edad de 17 años, dejó su hogar para cumplir esas visiones. Al principio la gente se rió y la declaró loca, pero al fin le dieron un caballo y la escolta de unos cuantos hombres para ir a ver al rey. El joven rey Carlos VII de Francia vivía en un castillo en Chinon. La larga guerra de 100 años contra los ingleses había empobrecido y dividido a su país. Carlos supo de Juana de Arco y decidió ponerla a prueba. A escondidas penetró las filas del ejército y permitió que uno de sus asociados de confianza tomara su lugar en el trono. Cuando Juana entró al salón, apenas saludó al hombre en el trono, pero se acercó al rey Carlos y postrándose lo saludó como rey. Eso convenció al rey y le dio el mando de sus 12,000 tropas. Al principio los soldados franceses no querían obedecerla, pero cuando vieron que todos los que la seguían tenían éxito y los que no la seguían no lo tenían, la consideraron su líder. Vestida de armadura blanca y sosteniendo su propio estandarte, Juana de Arco libertó la ciudad sitiada de Orleans en 1429 y derrotó a los ingleses en 4 batallas más. En 2 ocasiones fue herida, pero siguió luchando. Las órdenes que daba eran las de un genio militar. Tomó la ciudad de Reims y permaneció de pie, estandarte y espada en mano, mientras a Carlos se le coronaba rey. Peleó en la batalla de París hasta que los borgoñeses, aliados de los ingleses, la capturaron en compañía y la vendieron a los ingleses por 16,000 francos. Fue encarcelada y padeció muchos insultos. Fue juzgada como bruja y hereje y quemada en la hoguera en 1431, debido a sus afirmaciones de recibir inspiración. Otro ejemplo tomado de la historia sagrada es el profeta Samuel. Siendo niño se había retirado a dormir en el templo donde se encontraba el arca de Dios. Escuchó la voz del Señor que le llamaba y corrió a Elí diciéndole: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le aseguró que no le había llamado y le dijo que se volviera a dormir. Pero el Señor llamó nuevamente a Samuel, quien se levantó y regresó al lado de Elí diciéndole: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí le volvió a decir: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. El siguiente versículo contiene lo más asombroso de la historia. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Muchos de ustedes, amados jóvenes y hermanas, aún no conocen al Señor, ni se les ha revelado su palabra.
El Señor llamó a Samuel por tercera vez y Samuel acudió a Elí. Al no reconocer la voz del Señor, Elí entendió que el Señor había llamado al niño. Le dijo que se volviera a acostar y que si el Señor le volvía a hablar, que dijera, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Entonces Samuel se fue a acostar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Mis amados jóvenes, esta historia contiene una lección profunda. Debemos conocer al Señor de tal manera que cuando nos hable podamos contestar, habla, porque tu siervo oye. Esta es una de las grandes bendiciones de la mortalidad. El primer radio que tuve era de los que se sintonizaba la frecuencia con un cristal y era muy difícil hacerlo. Uno tenía que casi raspar el cristal con el cable receptor para encontrar el lugar exacto en donde el cristal recibía la señal. Con tan solo un milímetro de desviación causaba que se perdiera la señal y el sonido se convirtiera en pura estática. Con el tiempo, se aprendía a encontrar la señal en el punto preciso del cristal sin mucha dificultad una vez que se desarrollaba paciencia, perseverancia, una buena vista y una mano templada. Lo mismo sucede al aprender a sintonizar la inspiración de Dios y eliminar el ruido de la estática. Es necesario hacer el esfuerzo por sintonizar la señal. Casi todos requerimos mucho tiempo para aprender a estar sintonizados la mayor parte del tiempo. Cuando yo tenía poco de tiempo de ser autoridad general, el presidente Marion J. Romney, quien tenía más de 70 años, nos dijo, yo sé cuando estoy obrando bajo la inspiración del Espíritu y cuando no. El poder reconocer que somos guiados por el Espíritu es un Dios supremo. El presidente Wilford Woodruff tuvo la asombrosa experiencia de ser impulsado por el Espíritu. Él recordó, cuando regresé a Winter Quarters de mi viaje pionero en 1847, el presidente Young me dijo, hermano Woodruff, quiero que tome a su esposa y a sus hijos y que vaya a Boston y permanezca allí hasta que pueda juntar a todos los santos de Dios de la Nueva Inglaterra y Canadá y enviarlos a Sion. Hice lo que me dijo. Me tomó 2 años juntar a todos. Y yo llevé la retaguardia con una compañía, había unas 100. Llegamos a Pittsburgh un día al anochecer. No queríamos quedarnos allí, así que fuimos al primer barco que iba a zarpar. Vi al capitán y compré los pasajes. Pero apenas lo terminé de hacer, el Espíritu me dijo con fuerza, no suban a ese barco. Claro que fui y hablé con el capitán. Y le informé que había cambiado de parecer. Ese barco zarpó y solo había navegado 5 millas río abajo cuando hubo un incendio y 300 personas murieron quemadas o ahogadas. President Woodruff continued, if I had not obeyed that El spirit, presidente Woodruff dice, si no hubiera obedecido ese espíritu y hubiéramos abordado ese barco con el resto de la compañía, pueden comprender cuál habría sido el resultado. Muchos recordamos
al presidente Hugh B. Brown, quien tuvo una epifanía personal durante la Primera Guerra Mundial. En ese entonces tenía una granja en Canadá y una mañana fue a podar un arbusto de moras que ya no daba flor ni fruto. Tomó sus podaderas y lo cortó y podó hasta que solo quedaban cepas. El presidente Brown dijo que se imaginó que si el arbusto pudiera hablar diría: ¿cómo pudiste hacerme esto? Yo iba progresando muy bien, estaba casi tan alto como el árbol de sombra y el árbol frutal, y ahora me has cortado. El presidente Brown contestó: mira, pequeño arbusto, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. Mi intención no es que seas un árbol de sombra ni frutal, sino un arbusto de moras. Algún día, pequeño arbusto, cuando estés lleno de fruta, me dirás: gracias, señor jardinero, por amarme lo suficiente para cortarme y herirme. Gracias, señor jardinero. Al llegar la Primera Guerra Mundial, el presidente Brown se encontraba en Inglaterra al comando de una unidad de caballería del ejército de Canadá. Era un oficial de campo y se le estaba considerando para un ascenso general en el ejército británico. Se le ordenó presentarse una mañana en la oficina del comandante general de las fuerzas canadienses. Él recuerda que con un uniforme planchado, botones pulidos y botas relucientes, me presenté en la oficina del general. Lo saludé con gallardía y él me saludó como generalmente lo hace un oficial mayor, como diciendo: apártate de mi camino, gusano. Entonces informó al presidente Brown que no sería general, a pesar de que había aprobado todos los exámenes. Tenía la antigüedad y era un buen oficial. Se le iba a regresar a Canadá para ser un oficial capacitador y de transporte. Cuando el general salió un momento de la oficina para contestar el teléfono, el presidente Brown notó en su historia personal que se encontraba sobre el escritorio del general. Escrito con letras grandes en la porción inferior, leyó las palabras: este hombre es un mormón. El general regresó y despachó al presidente Brown, quien se alejó con un corazón quebrantado, con amargura en el alma y con un sentimiento de fracaso y desilusión. Al regresar a su tienda, apretó los puños, los sacudió hacia el cielo y dijo: Dios, ¿cómo puedes hacerme esto? He hecho todo lo que debía para merecer este ascenso. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me sentía tan amargado como la hiel, pero entonces escuché una voz y reconocí el tono de la voz. Era mi propia voz y decía: yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. La amargura partió de mi alma y caí de rodillas al lado del catre, pidiendo perdón por mi ingratitud y mi amargura. Aunque el presidente Brown podía haber sido el oficial militar mayor en todo el occidente de Canadá, con seguridad y con buen ingreso, tendría que haber criado a sus hijas y a sus 2 hijos en las barracas militares. Él comenta que probablemente se habrían casado fuera de la iglesia y no hubieran logrado mucho. El presidente Brown concluye esta historia asombrosa diciendo que cuando nos sintamos abrumados con desilusión y derrota, debemos recordar que Dios es el jardinero aquí. Él sabe lo que Él quiere que sean. Sométanse a su voluntad, sean dignos de sus bendiciones y las recibirán. Estoy seguro
de que la mayoría nos sentimos como el arbusto de moras en algún momento u otro. Pero al mirar en retroperspectiva algunos tropiezos en la vida, podemos ver cómo nos han moldeado y ayudado a desarrollarnos. He tenido el privilegio de vivir en la época de mayor acumulación de conocimiento en la historia del mundo. Recuerdo que cuando era niño en la granja, alumbrábamos la casa con lámparas de petróleo. La leña era la única fuente de calor para cocinar y calentar la casa. Cuando tenía unos 8 años de edad, aprendí a manejar una yunta de caballos. Y eso es mucho más difícil que manejar un auto. A veces un caballo no cooperaba. Todos ustedes se perdieron la oportunidad de manejar un carro modelo T. Si se calentaba mucho, seguía encendido hasta que el motor, aún después de apagar el motor con la llave. Si el cerro estaba demasiado empinado, se subía en reversa porque parecía tener más potencia así. Con los primeros autos se tenía que voltear a mano el cigüeñal para arrancar el motor en el verano y el invierno porque no había arrancadores. Los doctores reparaban muchos brazos rotos porque el auto echaba explosiones cuando se trataba de arrancarlo a mano. En retroperspectiva, no parece que haya habido mucha inspiración mecánica para el Ford modelo T, pero solo costaba $290. Ustedes son los beneficiarios de todos los avances en ciencia, medicina, transporte, espacio, tecnología, comunicación, agricultura, entretenimiento y todos los demás campos de conocimiento que Dios ha revelado a la humanidad. Todo este conocimiento debe usarse para bendecir a la humanidad. Permite que avance la obra del Señor. Por ejemplo, los aviones permiten que las autoridades generales, autoridades de área y líderes de organizaciones auxiliares visiten estacas en todo el mundo para enseñar y capacitar a los miembros. Siendo muy joven, aprendí que todos podemos recibir inspiración. Cuando cursaba la secundaria, tenía una clase muy difícil. No podía comprender la mayor parte de lo que se enseñaba. Quizá no me estaba esforzando lo suficiente. El maestro me preguntó algo y no comprendí la pregunta, mucho menos la respuesta. De la nada llegó una respuesta a mi mente y se la repetí al maestro. Para mi gran sorpresa, era la respuesta correcta. Pero yo sabía que no venía de mí. Así que, ¿cómo podemos reconocer la inspiración cuando la recibimos? Enos dijo, mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi mente. La voz no siempre es audible. El espíritu de revelación se recibe por confirmación divina. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. ¿Cómo era la voz del Señor para Elías Tisbita? No era un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, ni tampoco era un terremoto, ni un fuego. Elías la describe como un silbido apacible y delicado. Es aquella voz del Espíritu que tiene el poder para susurrar a través de todas las cosas y penetrar. En las palabras de Lamán, no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso. Mas he aquí, era una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiera sido un susurro y penetraba hasta el alma misma. Nosotros creemos que toda persona recta tiene el potencial de recibir inspiración de Dios. Las muchas obras
maestras de música, arte, poesías y otras creaciones de belleza lo testifican. El glorioso oratorio de Handel el Mesías lo comprueba. Las estatuas de Miguel Ángel, de la Piedad, Moisés y David también lo testifican. Seguramente el poeta William Wordsworth estuvo inspirado cuando escribió odas, intimaciones de la inmortalidad. Lo mismo es verdad de los inventores que han sido inspirados para traernos todos los maravillosos inventos de nuestros tiempos. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios puede influir en todo hombre y mujer, pero no es lo mismo que el don del Espíritu Santo. Las ministraciones del Espíritu Santo son limitadas cuando no se ha recibido el don del Espíritu Santo. El profeta José Smith enseñó que existe una diferencia entre el Espíritu del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo. Muchas personas fuera de la iglesia han recibido revelaciones del Espíritu Santo para convencerlas de la veracidad del Evangelio. Es por medio de este poder que los investigadores sinceros que buscan la verdad adquieren un testimonio del libro de Mormón y de los principios del Evangelio antes de su bautismo. Sin embargo, los que poseen el don del Espíritu Santo pueden recibir mayor luz y testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad y recalca en el alma la realidad de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, con tal profundidad que ningún poder terrenal podría separarlo de este conocimiento. De hecho, el no tener el don del Espíritu Santo es algo similar a tener un cuerpo sin contar con un sistema de inmunidad espiritual. La primera visión de José Smith es la epifanía más asombrosa en la historia del mundo. Todos conocemos bien la historia del profeta José. Se retiró a la arboleda sagrada para preguntar al Señor cuál religión era la correcta. Se apoderó de él una fuerza que lo dominó por completo y le trabó la lengua, de modo que no podía hablar. Él escribió: una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Entonces, invocando todo el poder espiritual que tenía, le pidió a Dios que lo librara de ese poder de la oscuridad. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Ahora, esto es lo más importante del relato. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. En el transcurso de la historia son realmente pocos los que han tenido el privilegio de ver a Dios o escucharles directamente. Sin embargo, desde la restauración del Evangelio, los dones del Espíritu han sido abundantes en la Iglesia y existen actualmente entre los miembros fieles de la Iglesia. Mis queridos amigos, tal como les dijo Samuel, ustedes que aún no conocen al Señor, a quienes aún no se ha revelado la palabra del Señor, por favor, abran sus oídos y sus ojos espirituales. Sintonicen su corazón y su alma, tal como yo lo tuve que hacer con mi antiguo radio de cristal, fijándolo en el lugar exacto de su alma, en donde puedan recibir las señales espirituales. Al hacerlo, podrán percibir las cosas sencillas y ordinarias de la vida con una maravillosa luz nueva,
tendrán una asombrosa percepción espiritual. Para hacer esto, tendrán que orar con fervor, con una mente limpia y un corazón humilde. Tendrán que esforzarse sinceramente por guardar todos los mandamientos. Tendrán que estar en armonía con los líderes de la iglesia, desde su obispo y presidente de estaca hasta la primera presidencia. Si pueden aprender a escuchar el susurro del Espíritu y ser guiados por sus líderes espirituales, podrán evitar muchos de los tropiezos y dolores del mundo. Tendrán un sentimiento cálido de su gran valor como hijo o hija escogidos de Dios. Para ello les bendigo. Mi testimonio es firme de que Dios vive, que Jesús es el Cristo, el Jesús y Redentor del mundo. De esto testifico con toda mi alma, en el nombre de Jesucristo. Amén.